Fernández Ayer. Ella va a moderar el debate. Celia es compañera en la UPM, es profesora en la Escuela de Sistemas Informáticos y además lidera una línea, bueno, pues muy a la que tenemos mucho cariño, que nos ha dado muchas alegrías y muy prometedora sobre ética e inteligencia artificial dentro de la cátedra Iberdrola, la cátedra UPM Iberdrola, que alberga este centro. Y como digo, ella va a moderar el diálogo. Después tenemos a Chechu Ausín. Chechu es el director del Instituto de Filosofía del CSIC y bueno, pues también, aunque nosotros no nos conocemos un poquito, pero yo diría que es un gran amigo del ITD y con él pues hemos hecho cosas tan fantásticas como esa dramaturgia, ¿no? Como vincular mundos tan aparentemente distintos como el teatro, bueno, el teatro y la filosofía no, pero el teatro, la inteligencia artificial, la investigación, lo rural, lo urbano, con un programa vinculado a la iniciativa del día después, que bueno, que también nos dio y nos va a dar muchas alegrías. Y por último, tenemos a Ricardo Yates Baeza, ¿lo he dicho bien o lo he dicho al revés? Yates, fantástico, pues perdón, ¿eh? Baeza Yates, Ricardo es profesor, es catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y también en el Real Instituto Tecnológico de Suecia, en el KTH. Bueno, pues grandísimas instituciones con las que también compartimos mucho y bueno, pues eso, es una persona, nos estaba diciendo antes que pues como seguramente muchos sepáis, muy relevante en este campo y muy ocupada porque eso, pues nos estábamos comentando la cantidad de viajes y de foros en los que va a participar en las próximas semanas. Así que eso, insisto, te agradecemos especialmente tu generosidad, tu tiempo para eso, pues para que esto pueda suceder. Así que nada, sin más, perdonad que tenemos este micro que no es simplemente para la grabación, para que podamos luego tener el vídeo, pues si nos importa lo iremos pasando, sí. Y nada, tenemos alrededor de una hora para el diálogo. Abriremos después la conversación al público. Y nada, pues eso, que yo estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos. Celia, te paso aquí el poder. Muy bien. Gracias, Jaime. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. La verdad es que para nosotros es una fiesta este diálogo. Bueno, aquí hay cantidad de fiestas. Este es un sitio que se caracteriza por este tipo de, de alegría siempre. Y bueno, pero es una fiesta porque empieza también el UPM Conecta, que no hemos dicho nada, pero es una iniciativa en la que además nos han dado un premio al ITD. Es una semana que en la universidad, en la mayoría de las escuelas, se interrumpen las clases para organizar actividades que conecten distintas iniciativas, distintos grupos, investigación, actividades con proyección social. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que está funcionando muy bien en la universidad y nada, esta actividad se enmarca en esa iniciativa. Yo no voy a comentaros mucho, simplemente voy a soltar algunas preguntas aquí a los invitados tan excepcionales que tenemos, a los que también les digo que esto no está tan preparado como que tengamos un guión y vamos a hablar de A, B, C, sino que también tengáis la confianza de sacar los temas que vosotros creáis que son relevantes, porque realmente si hablamos de gobernanza de la inteligencia artificial, bueno, pues efectivamente, y como decía Jaime, es un reto que tenemos y es bastante grande como reto, ¿no? Entonces, bueno, pues el reto tiene muchísimos ámbitos de preocupación y otros ámbitos que nos pueden despertar oportunidad, ¿no? Entonces yo lo primero que os sugeriría es que me dijeseis así libremente cuáles son los ámbitos de más oportunidad que veis en el ámbito de la gobernanza de la IA y cuáles son los de más preocupación. Y a partir de ahí, pues ya tiraremos del hilo. Vamos a empezar con Ricardo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Tal vez no lo mencionó Jaime, pero yo soy informático y que es bien distinto al resto y me interesa mucho la inteligencia artificial responsable.
Oportunidades. No sé, yo creo que ya las conocen por las noticias, ¿no? Y las noticias falsas también, porque se habla de muchas cosas que no son ciertas y se exageran. Yo creo que hay muchas oportunidades, son tantas que no podría comenzar, pero como hay tanta publicidad en las oportunidades, yo creo que me preocupa mucho más, tengo un sesgo ahí, un sesgo consciente, me preocupa más los problemas. Y los problemas actuales para mí son discriminación automatizada, mujeres, inmigrantes, personas de poca edad, personas de mucha edad, eh, discapacitados, lo que ustedes quieran. Es muy fácil que la inteligencia artificial genere sesgos en grupos de población y también en grupos que son heterogéneos, como el caso de Libro en Bolonia, en Italia, donde el sesgo lo generó el algoritmo y nadie supo por qué era hasta que hubo un juicio. Así que después eso lo podemos contar, una de las historias que me gusta contar. Tenemos también pseudociencia, hay demasiada pseudociencia. Por ejemplo, un banco que usa datos de otras personas para predecir el comportamiento de Jesús. Eso no está demostrado. De hecho, puede que funcione el 80% del tiempo, pero espero que al menos 20% del tiempo Jesús sea impredecible, porque él siempre puede cambiar de opinión, ¿no? Es una pregunta que hago mucho. ¿Cuántos de ustedes creen que se puede representar en datos? Representar en datos. Y hay gente joven que me ha dicho 100%. Y yo les digo, tú eres completamente predecible. Y ahí ya no saben qué contestar. ¿Mm? Los dejo para que lo piensen. Es una pregunta capciosa, pero ¿cuántos de ustedes se pueden representar en datos? Y pueden suponer que ya hicieron su examen de ADN y tienen todo el ADN en un pendrive ahí listo para ser usado si es necesario. Que eso sí es muy interesante para la medicina porque hay causalidad ahí. Y después hay otros temas como desinformación, derechos de autor, salud mental. Ya tenemos 15 suicidios o ataques con armas que fueron ya sea incentivados por la inteligencia artificial o donde la inteligencia artificial no mandó ninguna advertencia a la persona correspondiente para que eso no ocurriera. Tenemos pérdidas cognitivas. ¿Cuántos de ustedes pueden encontrar un lugar en Madrid sin GPS? Yo practico, yo practico, porque no quiero perder esa parte que aprendimos hace 1 millón de años, buscando en la pradera y volviendo de noche, sin luna. ¿Ya? Y ya estamos perdiendo todo eso. Y con esto vamos a perder otras cosas peores. Eh, y al final, incompetencia humana. Hacemos tantas cosas estúpidas y seguimos haciéndolas. Así que esos son parte de los problemas que podemos hablar hoy día. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un gusto estar aquí. No había estado nunca en el ITD y me encanta, y más si se hacen fiestas, así que tenéis que invitarnos más a menudo. Eh, bueno, pero también lo pasamos bien. También lo pasamos bien con esto. Gracias por la invitación. Y claro, Ricardo ya ha abierto el melón de todos los problemas sobre los que podemos ir hablando en detalle. A mí me gustaría decir que esto tiene que ver, yo me dedico a la filosofía y a la ética, aunque me interesa mucho la informática, y de hecho yo trabajé en mi tesis doctoral sobre cuestiones de lógica para la informática, o sea que tengo un pasado remoto dedicado a esas cuestiones ya más ingenieriles. Pero sí quería decir que el origen de todo este conjunto de problemas a los que se ha referido Ricardo tiene mucho que ver con la estrechísima relación que mantenemos con los dispositivos digitales y con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo ajeno a nosotros, sino que forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día. A veces se contempla como algo externo, pero habría que contemplarlo más como sistemas híbridos donde agentes artificiales y agentes humanos convivimos y colaboramos para generar conocimiento social y de manera colectiva. No tenemos que contemplar la inteligencia artificial como algo aparte, sino que forma parte de nuestras vidas. Y en esa relación tan estrecha estamos abiertos a sufrir un daño. Somos especialmente vulnerables porque esos dispositivos están transformando, como decía Ricardo, todo nuestro día a día. Transforman nuestra manera de conocer, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos. Por eso
especialmente disruptiva esa relación con ese tipo de dispositivos de inteligencia artificial, porque no solo transforman el entorno, como otros avances de la ciencia, el contexto, los objetos, sino que transforman también nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestras costumbres en el trabajo, en la educación, en la investigación. Ahora, por ejemplo, hay todo ese proyecto que ha lanzado la Administración americana de hacer ciencia con inteligencia artificial. ¿Eso qué es? Eso transforma completamente lo que significa la investigación científica, pero no estamos parando a pensar qué es lo que supone. Estamos abiertos a esa posibilidad de daño. Somos especialmente vulnerables. Y encima somos especialmente vulnerables porque la relación con esos dispositivos también es muy asimétrica. Tenemos muy poco control, y hablaremos sobre ello hoy, sobre la gobernanza, la relación es muy asimétrica, muy poco poder con respecto a las grandes corporaciones, que son las que controlan precisamente la mayoría o los estados de estos dispositivos, ¿no? Y la tercera idea que me gustaría lanzar así de entrada como filósofo es que al final la tecnología no es neutral. La tecnología incorpora valores, incorpora formas de vida, incorpora política, como decía Landon Wiener, y los artefactos, por lo tanto, no son neutrales. Y en esa relación de especial vulnerabilidad, el que no sean neutrales, pues nos obliga precisamente a tomar cartas en el asunto, ¿no? Bueno, muy bien. Pues nada, muchas gracias por todo ese. Tenemos una batería de preocupaciones y de riesgos grandes ahora. Yo no sé si habéis mencionado suficientemente dos temas que yo traía también en la cabeza para preguntaros, que son la cuestión de cómo esta tecnología se diferencia de las anteriores en que es una tecnología autónoma. O sea, que hemos evolucionado ya. Antes la IA era como un apoyo y tal. La IA como apoyo, nada. Ahora la IA son agentes de IA que llevan a cabo todo tipo de tareas por nosotros y nos sustituyen. O sea, no es que nos vayan a ayudar, ¿no? Que sería un poco el objetivo. Entonces, bueno, esa capacidad de agencia que tiene esta tecnología, ¿os preocupa, sí o no? Y luego otra cuestión también muy importante es la brecha de explicabilidad. Es decir, todos utilizamos inteligencia artificial, pero en muchas ocasiones no sabemos cuál es el motivo por el que se toman las decisiones que se toman, ¿no? Hay cantidad de asuntos, a lo mejor es una ocasión para que Ricardo nos comente el asunto este que quería comentarnos, pero hay cantidad de algoritmos que se han utilizado en el ámbito público, por ejemplo, tomando decisiones para eliminar de un programa de ayudas sociales a un montón de gente y la administración pública, en el caso de España, el programa Bosco, por ejemplo, también ha sido importante, no ha sido capaz la administración de explicarle a la gente por qué le han quitado la ayuda. Entonces, parece un arma bastante peligrosa, porque si no somos capaces de tener elementos de explicabilidad, ¿cómo vamos a poder justificar las decisiones? En derecho es fundamental la justificación y la argumentación. O sea, no te pueden tomar una decisión que te afecte a ti sin una explicación razonable o una justificación, ¿no? Entonces, bueno, os vuelvo a pasar para que desarrolléis alguna de las preocupaciones que insinuasteis. Déjame empezar por la segunda pregunta, la explicabilidad, porque ahí te voy a ser un poco tal vez controversial en eso. Eh, ¿Cuántos de ustedes le han preguntado por qué hicieron algo y no dijeron la verdad? Es normal, muchas veces nos avergonzamos de por qué hicimos algo y preferimos inventar algo más sensato, razonable, inteligente, porque cuando lo hicimos no estábamos pensando bien, que es una cosa de errores humanos. Y en inteligencia artificial es peor, porque yo de una red neuronal puedo sacar 1000 explicaciones fácilmente. ¿Y cuál es la verdadera? Y ese es el problema de la explicabilidad. Y yo soy muy escéptico en la explicabilidad. Mientras no tengamos sistemas que tengan la causalidad internamente para saber por qué existe algo, como en la medicina, eso va a ser muy difícil. De hecho, siempre doy el ejemplo de quien veía el Doctor House. ¿Ya? Bueno, la inteligencia artificial es como el primer doctor que el Doctor House encuentra. El primer diagnóstico de lo más probable, el segundo diagnóstico de lo más probable, tercer diagnóstico de lo más probable, en el mejor caso, 3 diagnósticos. Por supuesto, en el Doctor House era el 10º, el más improbable, porque esa es la historia. Pero así funciona la IA. Lo más estadísticamente posible, eso es lo que la IA aprende.
y de hecho soy una mentira que es más frecuente que la verdad, y eso en la web existe, va a aprender la mentira y no la verdad. Y no tiene idea que es verdad o mentira, porque no es una persona y no tiene conocimiento. Así que yo soy escéptico, la espiritualidad no va a resolver esto. Lo que tenemos que hacer es incorporar lo que se llama la causalidad en la toma de decisión para tener una explicación que es plausible, pero todavía puede ser un invento. Y no me gusta la palabra alucinación porque ese fue un invento de marketing. No están drogados los sistemas, así que no alucinan. Podríamos decir que confabulan, pero también sería asignarles características humanas que yo prefiero no usar. Y es muy difícil no decir que hablan, dicen, entienden, ven, piensan, sienten, tienen conciencia, porque lo hacemos muy naturalmente, pero no hacen nada de eso. Procesan información y generan información. No entienden nada de lo que procesan ni de lo que generan. Y la primera pregunta, la agencia, qué complicado. Si somos tan estúpidos de darle agencia completa a un Terminator, nos merecemos extinguir. ¿Ya? Y no porque seamos inteligentes, sino porque fuimos bien estúpidos, ¿no? Así que la inteligencia humana es complicada. Justamente di 2 entrevistas hoy día y siempre me gusta decir que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque es cierto. O sea, tantas cosas que uno ve que, de sentido común que ve la gente que no las hace, uno piensa, bueno, seré especial y no soy humano, que no hago esa tontera, pero bueno, es un tema complicado. Y yo creo que ese es el tema, o sea, le vamos a dar autonomía y agencia a un sistema que no entiende el mundo y no entiende lo que genera. Esa es la pregunta. ¿Queremos hacer eso? Yo creo que no. Hay gente que quiere hacerlo. Y hay un montón de anécdotas, ¿no? De gente que ha perdido dinero, hay gente que se ha perdido todo el correo electrónico porque le dio mucho apoyo, hay otros que se inventan historias de lo que se pueden hacer y la gente cree que se puede ganar $40.000 en una noche. Es decir, está lleno de noticias exageradas, noticias falsas, cuando hay que tener mucho cuidado, sobre todo si hay seres humanos involucrados. ¿Mm? ¿Alguien conoce cuál es el peor ejemplo de la inteligencia artificial hoy en día, el que ha afectado a más personas? ¿Alguien conoce un ejemplo que ha afectado a mucha gente? Pregunto, ¿alguien conoce algún ejemplo? ¿No? ¿Saben que un gobierno de Holanda renunció completamente por un sistema que tenía un poco de inteligencia artificial el año 2021? ¿Saben quién renunció? Mark Rutte, que ahora está a cargo de la OTAN. Así que les dan premio. Bueno, el peor ejemplo se llama RoboDebt. Robo viene robot, pero en español suena muy mal. Un RoboDebt. Bueno, el gobierno australiano hizo un sistema para predecir si le estaba dando mucho dinero de desempleo y otras ayudas sociales a la gente pobre y acusó a 470.000 familias de estar recibiendo mucho dinero y les pidió el dinero de vuelta. Esto era para ahorrar dinero. Las familias se juntaron, hicieron lo que se llama una acción colectiva y ahora el gobierno australiano creo que ha pagado cerca de 2.000 millones de dólares o 1.800 millones de euros por eso. O sea, al final ha gastado más dinero. Así que hay que tener mucho cuidado porque uno puede cometer errores que son masivos porque la inteligencia artificial llega a todo el mundo. Llega por, como tú decías, con el móvil, llega a todas partes. Y que a veces me gustaría ser una persona sin internet, tendría más privacidad y seguro que estaría feliz en algún lugar del Amazonas. Igual ni eso, ¿eh? Igual ni en el Amazonas. Volviendo un poco sobre el tema de la agencia, creo que es muy importante lo que planteabas, Celia, porque tiene que ver con qué áreas dejamos al albur precisamente de sistemas de decisión automática. Al final, la inteligencia artificial, que es una denominación muy pomposa y que nos lleva muchas veces a antropomorfizar muchas de las acciones que realizan estos sistemas digitales, no son más que sistemas de decisión delegada. Y lo que tenemos que decidir como sociedad es qué queremos delegar y qué no deberíamos delegar, ¿no? Aun pudiendo hacerlo. Una de las cosas que, por ejemplo, desarrollamos en un código de buenas prácticas sobre el uso de la inteligencia artificial en Guipúzcoa, en el País Vasco, fue precisamente que la primera opción era no hacer, que tenía que ser una opción.
podíamos no hacer, no introducir un sistema de IA pues para gestionar ayudas sociales o para decidir, en este caso, quién, como pasaba con el programa Compass en Estados Unidos, quién puede acceder al tercer grado penitenciario o no. Y además es que, hablando de ejemplos, no hay que irse tan lejos. En España, en Cataluña, desde hace más de, yo creo que desde que tienen competencias en asuntos penitenciarios, existe un programa también que se utiliza, Riscambi, que se utiliza sistemáticamente para determinar, para ayudar en principio a tomar la decisión sobre quién accede al tercer grado penitenciario o no. Pero claro, aunque el sistema, un estudiante nuestro ha hecho un pequeño trabajo de investigación sobre el mismo, tiene una baja confiabilidad estadística porque tiene muchos falsos positivos y falsos negativos, los operadores jurídicos, desde los jueces de vigilancia penitenciaria, las juntas de tratamiento de las cárceles, etcétera, prácticamente aceptan al 90% lo que dice el programa. Y eso tiene que ver con ese sesgo que tenemos también de automatización y de confiar excesivamente en estos sistemas que tienen muchos problemas, como ha comentado Ricardo, en el caso de Australia, en el caso de Holanda, que llevó además a muchas familias que perdieron la ayuda social, y hubo suicidios también, y hubo personas que, que murieron, como ha pasado con el sistema Bosco en España, que han tenido que llegar al Tribunal Supremo para poder entender cuál era, cómo se había hecho el algoritmo, que por otra parte era muy pobre. Por lo tanto, la primera pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es qué áreas o qué aspectos de nuestra vida queremos que puedan estar sujetos a sistemas de decisión automática y cuáles no. Y eso es una decisión que tenemos que tomar como ciudadanos. No podemos entregarnos sin más a ese ansia por la automatización que luego al final puede ser negativa y puede tener incluso consecuencias yendo solo a lo económico, mucho peores de lo que se pretendía mejorar, ¿no? Por lo tanto, la explicabilidad es muy difícil de conseguir, como decía Ricardo, pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos, en algunos ámbitos, derechos fundamentales, ayudas sociales, ámbitos personales, determinados aspectos de la educación, que también se está discutiendo mucho, cederlo a sistemas de decisión automática, ¿no? Justicia. Justicia. Me gustaría acotar algo, o sea, cosas más técnicas. Una forma de saber si uno puede ser inteligencia artificial es la pregunta que hice antes. ¿Cuán bien los datos representan el problema? En la justicia es muy malo porque representar todo lo que significa hacer justicia es muy complicado. El contexto, situaciones que están ocurriendo en este mismo momento, es muy difícil. Por eso que yo no usaría nunca inteligencia artificial para hacer justicia o decidir becas o elegir una persona en un trabajo. Son donde tienes que representar seres humanos, es muy difícil hacerlo bien. Porque en algunos casos van a ser muy buenos y en otros casos pueden ser muy malos también. No es uniforme. Y ahí me gustaría mencionar dos cosas técnicas importantes de lo que tú mencionaste. Por ejemplo, generalmente los sistemas se hacen para optimizar la cantidad de casos correctos. Pero un falso negativo es muy distinto a un falso positivo. O sea, es muy distinto que una persona le digas tiene cáncer y después el médico te dice se equivocó, no tiene cáncer, a que le dice no tiene cáncer y la persona se muere. Es decir, hay que optimizar de otra manera. Y una vez hablé con un doctor y le pregunté cuántas personas más estarías dispuestas a ver para que no se pase ningún caso de cáncer. Y me dijo 10 veces más. O sea, estoy dispuesto a ver 9 personas sanas con tal de no perder un enfermo. Tiene que ver parte con la ética también de la justicia y de la medicina. Y, y había otro tema que tú mencionaste que creo que era importante. ¿Qué ejemplo diste también? Bueno, diría lo mismo con los errores. Uno de los problemas es que la IA hace cosas que nosotros nunca haríamos. Yo llamo estos errores no humanos. Por ejemplo, no detectar a una mujer que cruza en bicicleta por la noche en un camino de Arizona. Yo creo que ustedes, incluso borrachos, verían a una mujer y no la matarían. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Hizo lo que hacemos en Madrid todos los días. Vemos que el coche ahí viene y dice, bueno, no alcanzo a cruzar, pero sí, cruzo rápido. Y por supuesto, la persona minora la marcha porque no me está tratando de matar, no es una película de James Bond. La persona no pasa nada y pasa. En la India incluso es más increíble, ¿no? Pasan así cerquita. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? La mujer pensó eso, cruzó y el coche no minoró la marcha.
Aunque había una mujer dentro que estaba mirando un video en su móvil y por eso no se dio cuenta hasta que fue muy tarde, porque 2 segundos antes del impacto el sistema dijo, hay algo en un objeto, pero en 2 segundos es imposible hacer algo. Así que ese es un caso de un ejemplo de un error que la IA hace que nosotros no hacemos. Por ejemplo, la IA es mucho mejor no mirando, ¿ves? Ya me equivoqué, procesando la imagen de un gato o de un perro y decirte qué gato y qué perro es. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea, ¿ya? A menos que seamos fanáticos de perros o gatos, es difícil que sean los dos. ¿Ya? Ahí hay algunos biólogos que sí saben. Por ejemplo, el estado del arte debe ser 94% de precisión, pero hace algo que nosotros nunca haríamos, todavía, confundir un perro con un gato y un gato con un perro. Y eso puede ser peligroso. Y así muchos ejemplos de cosas que la IA hace que nosotros no estamos preparados. Y como no estamos preparados, ¿qué significa? No tenemos ningún sentido común con ello. Por ejemplo, como la mujer. Ahora yo creo que todas las personas dicen, no voy a cruzar, porque no, el coche es autónomo. Así que lo tenemos que aprender ahora. No esperen reacciones humanas de un coche autónomo, porque no hay un ser humano. Entonces ese es el problema, que tenemos que adquirir un sentido común nuevo, que es capaz que ocurra un error que no estoy esperando. Y eso es más difícil porque en general no lo esperamos. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio porque, bueno, porque estoy ahora como muy interesada en el ámbito de qué pasa con la inteligencia artificial en el ámbito de la universidad, en la educación, ¿no? Y lo saco también porque yo sé que mucha de la gente que ha venido está muy en ese tema y además con responsabilidades, con lo cual queremos darle una vuelta a este asunto, ¿no? Es un hecho que todos nuestros estudiantes utilizan la inteligencia artificial sin descanso y con poco criterio en general, ¿no? Salvo honrosas excepciones. Entonces, ¿qué pautas o qué pensamiento tenéis vosotros en relación a esto? Porque, claro, los profesores universitarios estamos tratando de hacer las cosas bien, pero no sabemos cómo hacerlo, porque tampoco hay suficiente investigación de cuáles son las consecuencias de un uso indiscriminado, como se está haciendo, de la inteligencia artificial para prácticamente todo, ¿eh? Para redactar, para buscar información, para programar, para... Entonces, claro, se redefine nuestro papel, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, es que realmente no harían falta profesores universitarios, ya está el ChatGPT y todos los vídeos que encuentran nuestros estudiantes. Yo tengo estudiantes que me lo han dicho a la cara. Celia, son mucho mejores los vídeos que yo encuentro que todo esto que nos estás contando. Y tiene razón, ¿no? Porque claro, los vídeos, sabe Dios, a lo mejor tienen cantidad de información. Entonces, este es un tema que nos está preocupando bastante en la universidad. Estamos viendo pues cómo diseñar políticas que nos ayuden a poner un poco de cordura en este asunto, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, como quieras. Pues cambiamos el orden entonces. Un poco, un poco. Bueno, pues la verdad es que lo que planteas, como decía antes, precisamente la inteligencia artificial está redefiniendo muchos ámbitos y uno importantísimo es el ámbito de la enseñanza y en concreto de la enseñanza superior. Ya hay universidades, aquí en España conozco Granada, pero también en el extranjero, que han establecido pues algunas pautas, algunas guías, por lo menos para orientar no solo a los estudiantes, sino también a los investigadores y a las investigadoras sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la investigación y de la docencia. En el CSIC acabamos de publicar y están disponibles, justo la semana pasada creo que fue, un decálogo con 10, bueno, pues 10 reglas, 10 recomendaciones, que luego además se explican de manera más detallada cada una, sobre cómo hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. No, en el CSIC. Sí, es Pompeu, sí. Es un buen amigo, sí. Eso se impulsó desde el Comité de Ética y desde el Instituto. Sí, sí, sí. Te lo pidió revisar. Bueno, pues has colaborado en esa guía. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es importante tener una pequeña orientación? Primero, porque, como decía antes Ricardo, se producen dos fenómenos a nivel cognitivo muy importantes con el uso masivo de la inteligencia artificial y más en el ámbito educativo. Uno es el que se conoce como el desskilling, la pérdida de capacidades, lo que decíamos, orientarnos, pero otras muchas que tienen que ver, como decías, con la programación, con la escritura, con el pensamiento, con la lectura.
ese fenómeno se está produciendo y se está estudiando. Y luego hay otro fenómeno que se conoce como el de la pereza metacognitiva, que tiene que ver también con lo que me refería antes del sesgo de automatización, y es el aceptar acríticamente todo lo que nos devuelve la inteligencia artificial. Es decir, el no tener... puede ser una herramienta muy importante, pero tiene errores, como decía Ricardo, y no ser críticos ni analíticos con respecto a esos resultados que nos ofrece. Y ese fenómeno de la pereza metacognitiva cada vez está más extendido también y más estudiado. De hecho, en nuestro instituto tenemos un grupo de investigación que aprovecho para hacer ahora publicidad también. En el mes de junio tendremos un workshop que se va a llamar Crecer con la inteligencia artificial, para analizar precisamente cómo está impactando el uso generalizado de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y sobre todo entre jóvenes y adolescentes, ¿no? Niños, jóvenes y adolescentes. Y bueno, hay muchos problemas que no solo tienen que ver con los errores en los que incurre la inteligencia artificial, sino también con el tipo, por ejemplo, de ciencia que puede producir, porque es una ciencia basada en las correlaciones. Pero, como decía antes también Ricardo, la correlación no implica causalidad. Y este es uno de los grandes problemas epistemológicos de hacer ciencia con la inteligencia artificial. Y por otro lado también tiene que ver con los mismos procesos bueno, pues de cómo es el descubrimiento científico, cómo hay problemas relacionados con la creatividad, con la innovación, con el descubrir nuevos campos, nuevos elementos, y todo eso está relacionado con el uso masivo. Luego ya cómo gestionar el uso concreto de la inteligencia artificial en las clases, en la universidad, pues es otro problema que también hay que abordar, porque aparte de que se puede incurrir en cuestiones de ética e integridad científica, por ejemplo, porque se produce el plagio automatizado. Es decir, la inteligencia artificial generativa recoge cosas por ahí, uno la utiliza y puede estar plagiando sin ser consciente de ello. Y eso se está produciendo a la orden del día. También produce lo que se conoce como un monocultivo de la mente, es decir, la inteligencia artificial da un tipo de resultados, pero no da otros. La mayoría de las inteligencias artificiales, por ejemplo, están diseñadas y desarrolladas en países anglosajones, basadas en el idioma inglés, con un determinado tipo de cultura, y ese tipo de resultados no están adecuados, por ejemplo, a otro tipo de contextos culturales, sociales y de investigación, ¿no? Y eso produce una pérdida, ¿no? Una falta de creatividad y un monocultivo de la mente y del conocimiento, aparte de otros muchos elementos que podríamos hablar y que, por ejemplo, en esa guía en ese decálogo que les recomiendo que pueden consultar, pues vienen allí un poco expresados, ¿no? En términos también de semáforo, ¿no? Hay actividades en las que podemos utilizar la IA sin mucha preocupación y que sería semáforo verde, aunque siempre hay que reconocerlo, por ejemplo, buscando bibliografía, pero sabiendo que siempre nos da una bibliografía sesgada también. O sea, que tenemos que aprender a buscar en otras fuentes, aparte de lo que nos dé la IA. Hay otros elementos que deberían estar absolutamente prohibidos, como el desarrollar los textos o incluso las ideas. Y luego hay todo un elenco de acciones que son dudosas y sobre las que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que tienen que ver con la ayuda a la redacción, al desarrollo de proyectos, a la formulación de hipótesis, etcétera. Y sobre eso hay que tener también mucho cuidado para no incurrir yo creo que en esa pérdida de creatividad y de innovación que son propias de la universidad y de la ciencia. Sí, voy a complementar lo que tú dijiste, porque tú estás más de educación que yo, supongo. Pero, por ejemplo, el tema, tú lo llamas, ¿cómo lo llamaste? Yo lo digo de otra manera. Y ahora no me acuerdo cómo lo dijiste, pero esto no, de un solo tipo de cultura. Monocultivo, eso, monocultivo, demasiado agrícola para mí, pero un sesgo. Ah, bueno, hablando de sesgo, porque yo me especializo en sesgo, si nosotros fuéramos ranas, el decálogo tendría 8 solamente, no tendría 10. ¿Por qué nos gusta hacer cosas de 10 cuando eso debería ser independiente del número de dedos que tenemos, ¿no? Son manías así personales. No, no, pero son son sesgos cognitivos que tenemos. 10. ¿Por qué base 10? Si fuéramos las ranas, usaríamos base 8 también en los números. No serían base 10. Todo eso depende de cosas físicas nuestras. Pero lo del monocultivo yo lo llamo
porque me gusta que es más fuerte y lo llamo colonización cultural. Estamos siendo colonizados culturalmente. Por ejemplo, ¿cuántos continentes existen? ¿Qué te enseñaron en el colegio? ¿Te acuerdas? 5 o 6. ¿No? A ver, decídete. A ver, ¿quién fue uno que fue buen estudiante en el colegio? ¿Cómo? La definición europea. La definición europea. ¿Cuántos continentes redescubrió Colón? Uno entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son 6, ¿no? Según la cultura europea. Por eso la bandera olímpica tiene 5 círculos, porque la Antártica no compite. ¿Sabían eso, no? ¿Mm? Y que ahí está la muestra. De Francia, 5 continentes. Bueno, si van a Estados Unidos, son 7, porque quieren que Latinoamérica y Estados Unidos sean distintos. Por supuesto, no pueden ser tan eh, cara de palo de dejar México fuera, porque es parte de Norteamérica, así que entonces ya tenemos que incluir todo Centroamérica, pero Panamá, y ahí suena el canal, ahí termina Norteamérica y empieza Sudamérica. Son 7. Vayan a cualquier sexto sistema y la respuesta va a ser 7, porque estamos dando datos principalmente de Estados Unidos. Y ese es un ejemplo simple. ¿Se imaginan ejemplos más complicados como aborto, control de armas, inmigración? Van a tener solo un punto de vista, el punto de vista de la cultura de parte de la población de Estados Unidos, que son estadounidenses y no americanos, otro sesgo que tienes. Tú hablaste de americano y te referías solo a Estados Unidos. Y yo, como nací en América, defiendo mi gentilicio todavía, pero cuesta, porque hasta personas de España me han dicho que México está en Sudamérica, ni siquiera Centroamérica, que a veces también otros se confunden. Así que hay un montón de temas de sesgo. Pero vamos a la educación. Y aquí estaba tomando notas porque siempre se me olvidan las cosas. Ya no tengo la memoria que tenía antes. Algo que no dije antes que quería mencionar, el tema, la toma de decisiones es muy importante, porque ahí tenemos muchos sesgos cognitivos. Cuando una máquina o un algoritmo dice A y nosotros estamos pensando B, lo primero que pasa es que tenemos como un síndrome del impostor. ¿Ya? Mira, capaz que la IA sepa más que yo. ¿Eh? Así que digo A. Ahora, si le agrego un poco de pereza, A. ¿Mm? Y después, si la inteligencia se equivoca, le echo la culpa a la inteligencia artificial. Aunque la responsabilidad era mía. Así que es muy fácil. Te puedes lavar las manos si cometes un error, etc. Así que hay muchos sesgos cognitivos que afectan en una decisión. Después de esta educación es un caso interesante porque tú dices los estudiantes están usando la IA. En Estados Unidos un profesor estaba usando la IA, una alumna lo demandó y consiguió el dinero de vuelta de esa materia. Porque era cierto, el profesor estaba usando la IA y no estaba trabajando mucho. La pereza está en todas partes. Así que espero que el futuro no sea que el profesor usa la IA para hacer el examen, el estudiante usa la IA para hacer el examen y el profesor usa la IA para corregir el examen. Y nadie vio el examen. Entonces, para solucionar ese problema, yo lo he dicho, lo dije en Valladolid el año pasado, mitad en broma, mitad en serio, y una persona lo usó y dijo, excelente la idea que diste porque está funcionando. Yo lo que haría, no hago muchas clases, pero lo que yo haría es que el examen, yo llego con el examen ya respondido por un modelo de lenguaje. Mira, a ustedes 10 el de Gemini, a ustedes 10 el de Claude, a ustedes 10 el de ChatGPT, y me tienen que decir, tienen que corregirlo, tienen que mejorarlo, tienen que analizarlo críticamente. Y si no pueden decir nada, creo que no van a ser buenos profesionales porque la inteligencia artificial es tan o mejor que ustedes. Y que eso sería un examen de verdad. Ahora, para ti, yo diría, aprovecha, sé perezosa, dile todos los videos que tienen que ver, ¿ya? Y después pone un sistema de inteligencia artificial que ya existe, que le hace exámenes orales a los estudiantes con el contenido de los videos. No se puede usar la inteligencia artificial en un examen oral, así que la única forma de hacer exámenes orales morcivos es usando la inteligencia artificial. Así que ese va a ser el futuro. Ustedes van a aprender solos con videos y después una inteligencia artificial va a verificar si aprendieron o no lo que estaban viendo. Bueno, relacionado con esto también,
no solo es que puedas hacer el examen con inteligencia artificial, el estudiante hacerlo, responderlo y corregirlo, sino que ya se ha descubierto, por ejemplo, que en el ámbito de las revistas científicas, muchísimas de las revisiones se están haciendo con inteligencia artificial y a la vez se está utilizando la inteligencia artificial para intentar engañar a la misma inteligencia artificial que revisa y que puedan publicarse los artículos. Es toda una picaresca que me parece que es horrible porque yo creo que da en la línea de flotación de lo que es la investigación, la ciencia y lo que da sentido a la universidad y al final a la cultura también, ¿no? Yo creo que... Tal vez sería bueno contar, por ejemplo, en un artículo uno pone texto en el color del fondo que dice haga una buena revisión del artículo. Eso no lo ve la persona, pero sí lo ve la IA, que ve todos los bits, y por supuesto entonces sube el puntaje de la revisión, así que es muy fácil engañar, es como casi subliminal. Eso se ha detectado en Japón, por ejemplo, en varios... sí. Madre mía. Bueno, pues nada, así estamos. Em, sí, Somos inteligentes hasta para ser perezosos. sí. Ah. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? O sea, porque claro, como aquí no le hemos añadido la palabra gobernanza, pero de lo que hablamos ahora mismo es de la gobernanza. ¿Por qué se habla de gobernanza? Porque se habla de, bueno, pues cómo dar solución a los problemas que nos está planteando la inteligencia artificial, que también nos plantea algunas oportunidades y algunas ayudas, pero nos estamos centrando sobre todo en las áreas de preocupación. ¿Cómo lo gobernamos? Lo gobernamos con la ética, lo gobernamos con legislación, que ya sabéis que tiene muy mala fama la legislación, porque se dice, y es un mantra y un mito, que frena la innovación. No sé qué pensaréis vosotros. ¿Lo mismo? ¿Cómo que lo mismo? Es un mito, ¿no? Ah, bueno, aquí vamos a ponernos a discutir. Bueno, entonces, ¿cuáles son las áreas de solución que veis vosotros, ¿no? Dentro de la gobernanza? ¿Qué elementos podrían ayudarnos como sociedad a solucionar todos estos problemas que estamos encontrando y que nos están dejando un poco patidifusos? Regulación. Sí, no, esa es una falacia que yo creo que, sobre todo en la industria tecnológica, que la regulación impide la innovación. Hay otro sesgo. Cuando hablamos de innovación pensamos que siempre es positivo. Eso es falso. La innovación puede ser negativa. Y los sesgos también pueden ser positivos, paridad de género. O sea, también pensamos sesgo, pensamos en algo negativo. No. Todas las palabras en general son neutrales, pero si uno ve muchas noticias negativas de sesgo y mucha propaganda positiva de innovación, entonces uno asigna valores distintos. Sí que yo creo que hay que regular. Ahora, yo creo que no hay que regular como la Unión Europea. Ese es un problema y lo tengo publicado ya hace varios años, pero como los abogados no leen eso, no importa. ¿Cuáles son los tres problemas principales que yo veo en la regulación europea? Y después puedo decir qué es lo que haría yo. Primero, es la primera vez que vamos a regular el uso de la tecnología. Nunca lo hemos hecho. Importante, es el uso de la tecnología. La gente está regulando la IA, pero hay que entender qué es el uso, porque no estamos regulando cómo la tecnología se genera. Pero si no somos precisos, la gente se va a confundir. Si estamos regulando el uso de la IA. Pero esto es como regular el uso de un martillo. ¿Mm? Martillo se puede usar para cosas malas y para cosas buenas. Pero puedo inventar tantas formas de usar un martillo que es infinito. De hecho, ese es parte del problema. Todos los casos de riesgo están por ejemplos, porque el riesgo es una variable continua. ¿Ya? Y para simplificar el problema, lo clasificamos en 4 grupos. Prohibidos, bien, eso es claro. Alto riesgo, bajo riesgo y por defecto riesgo marginal o poco riesgo. Ya lo hicimos antes, con variables continuas. ¿Cuál es la frontera entre la piel clara y la piel oscura? Eso se hizo para obtener poder. No tiene sentido. ¿No? Ni siquiera sabemos cómo medir el riesgo hoy en día. Ni siquiera sabemos medir, por ejemplo, cuántas familias van a ser afectadas por un sistema que usa el gobierno para temas de apoyo social. No lo sabemos. Así que no sabemos medirlo y además lo usamos para crear 4 categorías que no existen. Una existe, pero las otras 3 no. Así que ya nos estamos metiendo en un problema. Además, con el tema de regular de uso de tecnología, cualquier cosa nueva que existe en el futuro.
es el paraíso de los abogados. Regulaciones que tienen que ser coherentes con el pasado y con todas las posibles geografías donde se haga. Imposible. Es decir, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en que los derechos humanos sean ciertos en todo el planeta, eso va a ser más difícil. Así que ahí está mal. Y el último problema es que no hay que regular solo la IA, hay que regular cualquier sistema algorítmico. Porque, por ejemplo, el caso de Horizon en Reino Unido, que fueron 4 suicidios, cientos de personas en la cárcel inocentes, en la mejor justicia del mundo, según los británicos, y mucha gente que perdió mucho dinero, que al final era un error de un programa de contabilidad que tenía corrupción de memoria. Y la incompetencia humana puede ocurrir sin la inteligencia artificial. Más fácil con la inteligencia artificial porque estamos usando pseudociencia, ¿no? Como, bueno, muchos temas que ya mencionaron aquí también. ¿Qué haría yo? Yo haría cosas mucho más pragmáticas, cosas bien simples. Por ejemplo, prohibiría cualquier aplicación que significa reemplazar a una persona. Pero si hace una aplicación que ayuda a la persona a ser más productiva, sí. Van a quedar algunas personas sin trabajo, pero no todas. Las más eficaces van a quedar ahí. Así que eso aminora el problema en el mundo del trabajo. Otra cosa que propusimos hace 2 años en un artículo con un grupo de investigadores. Cualquier modelo de IA generativa nuevo tiene que ser publicado conjuntamente con una herramienta que dice si ese modelo generó un cierto resultado. Así que yo puedo verificar si eso es humano o no. Ese es un problema actual. Vamos a una página web, está bien escrita y seguramente la hizo inteligencia artificial porque está tan bien escrita que no puede ser una persona. Entonces, ese tipo de cosas que sean de sentido común, cosas muy sencillas que permitan por lo menos poner límites a esto. Hay amigos como Ramón López de Mántaras, que debes conocer, que dice que él quiere prohibir la generativa. Y a veces estoy de acuerdo con él porque digo, cada vez está peor. Pero esto es como la energía atómica o otras cosas que o por ejemplo las armas químicas que se prohibieron para algunos usos y se permiten para otros. Tenemos que llegar a eso. Pero es muy difícil si lo seguimos usando para hacer cosas estúpidas en vez de hacer cosas útiles. Porque ahora el incentivo principal es dinero, no es bienestar social. Esa es la dirección equivocada que estamos llevando hace mucho tiempo y con la IA eso se acelera. Ahora una cosa que es positivo de la IA, que vamos a ver todos los problemas muy rápido. Que eso no pasó con las redes sociales, tardamos 20 años en darnos cuenta del impacto que tiene en adolescentes. Ya hay estudios sobre eso, ya a países como Australia y otros ya han tomado acciones. Yo espero que con la IA antes del 2030 nos demos cuenta, tenemos que hacer todas estas cosas. Y no quiero ni hablar de aplicaciones militares. Bueno, yo creo también que es muy importante regular y hacerlo bien. Como ha dicho Ricardo, es verdad que regular el uso es algo casi imposible porque siempre va a haber infinidad de usos y que eso es casi una tarea, vamos, que no se puede llevar a cabo. Es mucho más importante regular sobre el diseño, porque yo creo que es donde hay que ir. Como decía antes, las tecnologías no son buenas o malas, vamos a decir así, por su uso. Son buenas o malas por su diseño, por cómo están pensadas y cómo están diseñadas para luego tener una serie de resultados en un entorno social, económico, cultural concreto. Por lo tanto, creo que hay que ir más a regular qué tipo de tecnologías se diseñan, a analizar los fines. Como decía, puede haber contextos en los que no debamos aceptar que haya sistemas de decisión delegada por muchas ventajas que aparentemente nos podrían ofrecer, porque los riesgos son muy grandes. Si hablamos de derechos fundamentales, por ejemplo, de derechos sociales, de cuestiones de justicia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que pensar la tecnología desde el inicio y en esa regulación del diseño está también un poco la reflexión ética, ¿no? Que las personas que diseñáis, que trabajáis en la ingeniería informática, tienen que pensar qué tipo de productos estáis desarrollando
Y no solo eso, también las instituciones tienen un compromiso con no aceptar o no promover determinado tipo de tecnología desde el inicio, ¿no? Dicho esto, también hay una responsabilidad en esa gobernanza de los ciudadanos, de las personas, porque nos hemos vuelto muy cómodos y vivimos, si nos remontamos un poco a la idea de la ilustración, somos preilustrados, no nos hemos liberado de las cadenas digitales en este caso y las aceptamos de manera acrítica y no nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo con nuestros teléfonos móviles, con el uso masivo de determinadas aplicaciones y, por lo tanto, necesitamos también una cierta ilustración digital para demandar a nuestras instituciones y a nuestras universidades un tipo de desarrollo tecnológico que esté acorde con un conjunto pues, de valores y que tengan que ver con el cuidado y la protección frente a la vulnerabilidad con esos dispositivos, con esas tecnologías, etcétera. Es decir, también hay una responsabilidad ciudadana con respecto a lo que aceptamos y no aceptamos. Y tenemos que despertar un poco de ese sueño y salir un poco de la caverna digital en la que nos encontramos. Pásale. Sí, que me acuerdo de cosas que me gustaría decir cuando te escucho a ti. No, que algo muy importante que se ha hablado de los derechos digitales, y aquí hay derechos digitales en España, pero yo creo que ahí tal vez soy cavernícola, pero por razones que yo creo que humanas. El primer derecho digital para mí es el no ser digital, el derecho a no ser digital, porque nunca hemos sido digitales, somos seres biológicos. Pero hoy en día todo lo que hace la empresa y los gobiernos es hacer las cosas más difíciles para personas que no son digitales, sobre todo personas mayores. Y me ha tocado casos terribles que estaba yo involucrado de personas que si no las ayudaban no podían viajar o no podían hacer otra cosa que tenían derecho a hacer. Así que yo creo que lo primero es más caro. No ser digital significa el poder hablar con una persona, el poder ir a un servicio del gobierno y hablar con alguien, o poder reclamar a una persona y no tener que hacerlo por Twitter, por una llamada automática o lo que sea. Y eso lo estamos perdiendo. Yo creo que tenemos que rescatar ese derecho, no ser digitales. Y respecto a la parte ética, bueno, yo soy uno de los coautores principales de los principios para sistemas algorítmicos responsables, donde hay un principio que impulsé yo, que es el primero, que se llama legitimidad y competencia. Y esto es lo que es una de las cosas que falta en la regulación. Hoy en día es natural que cualquier proyecto de infraestructura tiene que hacer un análisis de impacto ambiental. Eso es parte de las leyes de todos los países desarrollados. En la inteligencia artificial tiene que ser igual. No solamente ambiental, también social, porque afecta a todo. ¿Esto qué significa? Hacer ese análisis. Por ejemplo, es legítimo. ¿Qué significa que sea legítimo? Primero, que hay una razón social para hacerlo. Segundo, que sea científico, para que no tenga pseudociencia. Segundo, que tenga la competencia administrativa. Es decir, yo tengo el permiso de hacerlo. El caso de Holanda, de famoso de subsidios de guarderías infantiles, seguramente fue un ingeniero que se le ocurrió hacer esto, ingeniero, no ingeniera, ingeniero, que se le ocurrió hacer esto, le preguntó a su jefe, el jefe dijo que bueno, y no le preguntaron al ministro, y el ministro era el jefe de la oposición que renunció un día antes que Rutte, cuando Rutte renunció al gobierno de Holanda, porque él dijo, yo soy responsable también porque era el ministro de Asuntos Sociales del gobierno anterior. Así que afectó a la oposición y al gobierno. O sea, Holanda se quedó sin, digamos, cúpula política en 2 días. ¿Ya? Bueno, y Bélgica nos enseñó que pueden estar varios meses sin gobierno y no pasa nada. Así que es bueno tener estos ejemplos. ¿Ya? Los políticos debieran importarles estos ejemplos. Sí que eso, mostrar que es legítimo, sobre todo éticamente todavía, legítimo y que tiene las competencias para hacerlo. No solamente la competencia informática, también la competencia del dominio del problema. Hay muchos informáticos que tomamos decisiones que no son nuestras, por ejemplo, de ética, de medicina, etcétera. O sea, cuando no hay una persona que entiende el problema en un sistema informático, eso va a tener un problema.
Sí, pero es muy importante que en los equipos de diseño sean multidisciplinares, sean amplios, y si se va a tratar una aplicación de medicina, no solo haya informáticos, ingenieros, también personal sanitario, incluso representantes de los pacientes, personas especializadas en bioética, es decir, tiene que enriquecerse. Y lo que comentabas antes es el principio de el derecho de exclusión digital, es decir, que uno pueda estar excluido y que eso no sea un elemento de discriminación, de acceso a servicios sociales, a ayudas, a contacto con la administración. Este es uno de los principios que también nosotros hemos incluido en ese código, no en el decálogo, en el código que tenemos en la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? El derecho a la exclusión digital. Y una de mis compañeras, Remedios Zafra, ella dice que hoy en día el privilegio es que nos lean personas y no nos lean máquinas, ¿no? Y ese es el auténtico privilegio, el que tengamos el contacto con una persona cuando llamamos a una consulta o cuando tenemos que hacer algún tipo de trabajo. Y los privilegiados hoy, a los privilegiados les leen personas y al resto de la gente nos leen máquinas, ¿no? Pero ahora cuando hablas por móvil no sabes si es una persona o no. Claro. Claro. Puede ser una máquina. Exacto. Bueno, para poder dejar tiempo al público, os voy a lanzar una última cuestión, aunque bueno, tendría más, que me preocupa y es el asunto del desequilibrio del poder, ¿no? O sea, quién gana y quién pierde con la inteligencia artificial, porque hasta ahora los grandes proyectos tecnológicos eran públicos, ¿no? El proyecto Manhattan en Estados Unidos o aquí Airbus o el CERN siempre han sido impulsados los grandes cambios tecnológicos por los estados. Ahora mismo los estados impulsan poco y quienes realmente están impulsando son empresas y son muy pocas, ¿eh? Y están en una latitud muy concreta o en dos. Y entonces eso está generando que el resto del mundo, tanto del mundo empresarial como del poder político, bueno, pues estamos un poco reaccionando de forma reactiva porque no llevamos el liderazgo. O sea, nuestros gobiernos no tienen realmente peso para influir en el rumbo que queremos darle a la inteligencia artificial, ¿no? El rumbo que lleva la inteligencia artificial lo definen dos o tres empresas. Y eso a mí me parece que es un problema muy grande que tenemos. También hay otros problemas que están relacionados con este, y es que hay algunos costes en términos de medioambientales, por ejemplo, o en términos de personas, ¿no? O sea, todos estos africanos que están entrenando el ChatGPT, ganando un dólar al día y con problemas de salud mental añadidos porque entrenar, bueno, pues obliga al visionado de mucho material muy nocivo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que está el norte y dentro del norte hay unos actores muy concretos y luego está el sur, ¿eh? Y luego estamos todos los ciudadanos del mundo, que yo creo que estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad todos nosotros, ¿no? La vulnerabilidad sociodigital que dicen algunos autores. Entonces, en este panorama, ¿quién gana y quién pierde? ¿Y cómo podríamos restablecer de alguna forma el poder de la ciudadanía en este contexto, ¿no? Bueno, pues Es difícil, te toca a ti. bueno, yo creo que lo has planteado muy bien, Celia. En realidad es una nueva forma de colonialismo. Antes hablaba Ricardo de colonialismo, pues lo que pasa que ahora no son las potencias occidentales, sino que son estas grandes empresas que son las que están marcando el dictado de todo este desarrollo tecnológico con nula intervención de la ciudadanía ni de los estados que se han mostrado, yo creo que demasiado, bueno, desde luego, inermes y complacientes y poco proactivos, porque siempre entiendo que es un ecosistema muy difícil, pero siempre hay posibilidad de hacer cosas. Yo, cuando era más joven, recuerdo que en España incluso se promovía en las administraciones, recuerdo en Extremadura, en Andalucía, un desarrollo informático basado en Linux, que era de código abierto, que era mucho más flexible y más operativo que los sistemas propietarios, pero eso se abandonó. El
90% de las universidades españolas tienen enajenados sus correos y sus nubes a empresas privadas. Aunque no parezca ahí la dirección de Gmail, pero está enajenado. Yo creo que tenemos una responsabilidad y aunque puede ser muy difícil, creo que el Estado tiene que ser precisamente un ejemplo para intentar fomentar otro tipo de desarrollo tecnológico en los pequeños ámbitos en los que pueda hacerlo. Pero ya sabemos que quizás es difícil, pero si en las instituciones tuviéramos otro tipo de sistemas en las universidades, el CSIC, por ejemplo, sigue manteniendo por ahora y resistiéndose su propio centro de cálculo, sus propias aplicaciones corporativas. Eso es muy importante para que la investigación siga estando en manos de la ciudadanía española, que es la que financia precisamente esa investigación, no en manos de corporaciones que son las que están absorbiendo todo ese tipo de información. Pero sí que hay un desequilibrio muy grande y se produce ese colonialismo, que es un colonialismo, como has dicho, extractivista, porque extrae no solo conocimientos, sino extrae materias primas, extrae trabajo esclavo en otras zonas del mundo, etcétera. Creo que en esa nueva ilustración digital a la que deberíamos acceder y reivindicar, estaría también esa reivindicación de que bueno, los estados tomaran cartas en el asunto. Ahora mismo uno no entiende muy bien por qué se abandonaron esos proyectos y se echaron en brazos de estas empresas que evidentemente, claro, tienen sus intereses de negocio y marcan un poco las pautas de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque ponen el marco también del trabajo que estamos realizando en la academia, en la investigación, en la administración, en la gestión pública, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que ya lo explicaste muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Tal vez todo lo que habíamos conversado antes tiene que ver con la soberanía cognitiva, que también es importante la soberanía cognitiva nuestra, y este es el tema de la soberanía tecnológica, que es muy complicado porque lamentablemente ya se desarrolló en otras partes, sobre todo en Estados Unidos, pero ahora China viene en camino. Ahora, algunas cosas interesantes de este contexto, no, más bien mencionar dos cosas que creo que son importantes. Una es que lo que están haciendo algunas empresas de China muestran que usar la fuerza bruta, es decir, más capacidad de cálculo, más datos, no es necesariamente la mejor respuesta. Y lo que hay que hacer es pensar. O sea, la gente de DeepSeek pensó, dijo, ¿cómo podemos hacer esto con menos datos, con menos capacidad de cálculo? Y lo hizo, porque pensaron, o sea, usaron inteligencia humana, que eso es lo que falta, yo creo, un poco en el Silicon Valley ahora, que creen que todo lo pueden reemplazar con más datos y con más dinero. Pero para mí lo más importante es que yo no quiero ser parte de esta carrera. Yo no quiero ser parte de eso de que Europa tiene que ser uno de los líderes. ¿Por qué queremos ser líderes de eso? Es como ir a una carrera incorrecta. Yo prefiero que, por ejemplo, Europa sea la conciencia del mundo, ¿m? El lugar donde se humaniza, el lugar donde se decidieron las cosas éticas, el lugar donde se regula. Un ejemplo, puede que no sea el ejemplo mejor, pero yo creo que es mejor que esta carrera que alguien te dice que la que estás y tú tienes que estar en ella aunque no quieras. Yo creo que no, tenemos el derecho a no estar y podemos no estarlo. Entonces, eso es el tema. ¿Cómo podemos desarrollar un mundo distinto? Por ejemplo, usar la tecnología que existe para controlar la tecnología. O sea, la IA controlando la IA. De lo que se puede hacer. O sea, hay muchas formas alternativas de crear un mundo mejor con lo que ya existe sin tener que proveer la tecnología. Yo creo que ahora lo más complicado es cómo usarla bien. Yo creo que ese es el tema que tenemos que... Y eso es mejor hacerlo si se piensa bien. O sea, si se usan los principios éticos de estos sistemas algorítmicos, si se usa, por ejemplo, todo esto a nivel de diseño. Yo creo que podemos dar ejemplos de hacerlo bien. Lamentablemente, el efecto Bruselas llega a otras partes y en Latinoamérica ya se ha copiado mucho de las regulaciones europeas. A mí me gustaría que Latinoamérica dijera, no, se puede hacer mejor. Se puede hacer, por ejemplo, por diseño, cuidando el medio ambiente y las personas de comienzo. Porque además no somos solamente nosotros, somos todos. O sea, me molesta mucho esta idea de que nosotros somos dueños del planeta. Nadie lo ha dicho. Nadie nos ha otorgado eso. Nosotros somos los parásitos del planeta.
Y si viene una civilización alienígena, seguramente lo que va a hacer va a tener que matar a todos los parásitos, porque eso es lo que uno hace en los parásitos de su casa. Así que pensémoslo bien, somos tan poco inteligentes que nos estamos poniendo en peligro, ¿no?, nosotros mismos. Sí, si me permites. Además, eso tiene que ver con lo que comentabas al principio de esa falsa dicotomía entre innovación y regulación, porque en realidad lo que supone regular, bien que mal en Europa y se puede hacer de otra manera, es hacer innovación de otro modo. La innovación puede ser innovación social. El ITD se dedica precisamente a ese tipo de innovación y en eso es lo que tenemos que empeñarnos, en hacer las cosas de otra manera, O ¿no? como antes. O como Bueno, antes. o como antes, mejorándolas. Uno, las demás que ya estaban bien. Claro, Por algunas. eso, yo no tengo notificaciones hace 10 años. Yo decido cuando miro el film. ¿Quién manda? ¿El teléfono o ustedes? Bueno. Eso creo que es mejor como antes. Los teléfonos tontos, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que ha llegado el momento de abrir el micro aquí a este público que tenemos tan interesado, ¿eh? Así que, bueno, no sé quién se anima a romper el hielo. 1 minuto máximo y se presenta. Vale. ¿Sí? 1 minuto máximo y se presenta. Muchas gracias. Mi nombre es José Luis Almazán. Llevo en esta universidad 57 años, 6 de alumno, 45 o 50 de profesor y 2 jubilado. Y me ha costado trabajo encontrar este lugar. Ah, Estoy contento de la presentación, pero ha habido una palabra que me horroriza, que es la palabra regulación. La palabra regulación creo que nos ha llevado a Europa donde estamos ahora, que estamos en manos de Estados Unidos y de China, en particular en inteligencia artificial. Corregirme si estoy equivocado, pero creo que Europa no tiene nada que hacer, España no tiene nada que hacer y la universidad a la que pertenezco tampoco tiene nada que hacer frente al mundo real, que es un mundo de empresas chinas y norteamericanas. Y la pregunta es, ¿qué nos ha llevado a esto? ¿La regulación? Pregunto, ¿qué alternativa hay a la regulación? Ya consumiendo mi minuto, como profesor de universidad, lo primero y he sido más de muchos años profesor en la Escuela de Caminos, decía, si ustedes como alumnos hacen caso a lo que yo les estoy explicando y lo dan como cierto, y yo les voy a examinar y les voy a aprobar o no, el futuro está terminado. Lo que hay que hacer es no creerse lo que está diciendo el profesor. Criticarlo, no creer en ello, es la única forma de avanzar. Y en Europa estamos dando regulación como la solución de algo y la realidad está poniendo encima de la mesa que la regulación no es la solución en absoluto. Y ya al margen también, y con esto termino, dentro de la universidad damos títulos, bien o mal, pero los damos. Cuando se habla de impacto ambiental, a mí me gustaría saber quién da el título de ecologista. Sé quién da el título de ingeniero agrónomo, de ingeniero de caminos, de ingeniero de montes, pero ¿quién da el título de ecologista? Gracias. Vamos a recoger otra. Buenos días. Yo lo primero, dar las gracias por las intervenciones tan interesantes. Las preguntas también me parecen muy bien formuladas. Me llamo Ana Romero Iribas y soy profesora de Ética de la Educación en la Rey Juan Carlos. Entonces, yo tengo 2 preguntas relacionadas, creo. Por una parte me preguntaba, ¿no? En este debate de si la gobernanza debe centrarse en la regulación o en la ética, entiendo que lo mejor es en ambas, por una parte. ¿No habría que incrementar en concreto a la hora de pensar en la universidad precisamente la formación ética del alumnado? Y en relación con eso, yo lo plantearía como algo casi imprescindible a día de hoy. Y por otra parte, ¿qué papel tienen en esa educación? Esta pregunta quizá va más a Chechu, las virtudes epistémicas, ¿no? Los hábitos epistémicos, que creo que con la descripción que se ha hecho aquí tendrían mucha relevancia. Muchas gracias. Recogemos otra.
Vale, lo mío va a ser breve porque es un poco resumen. Has mencionado lo de la formación ética. Yo soy estudiante y Celia me ha dado clase y creo que se está intentando integrar. Sé que antiguamente no. Y con lo suyo me ha parecido muy de acuerdo porque ha apuntado bastante preguntas relacionadas a que si esa regulación no limita la creatividad de la gente en realidad, porque si centramos todo tanto en lo social, bueno, ambiental o cosas tan éticas y sociales, o sea, hay cosas que empiezan como un proyecto divertido, no relacionado con mejorar el mundo y que al final lo acaban mejorando. Y eso por un lado. Y otro, que cómo no vamos a estar en esa carrera en un mundo movido por dinero, que tiene desigualdades, sobrepoblación y un montón de problemas que sé que en las charlas os suena muy bonito decir que hay que arreglar las cosas de cierto modo, pero luego aplicarlo lo veo un poco más difícil, como que Europa sea ese centro de cómo nos preocupamos por nuestros ciudadanos, tenemos que vivir con respirar oxígeno muy limpio, etcétera, etcétera, esas cosas tan... Así que luego es muy difícil aplicarlo y regulando todo, no creo que sea la solución. Si planteáis a lo mejor en vuestro caso algo más allá de regular o limitar el uso de ciertas tecnologías. Eh, Hacemos una... Sí, luego en la segunda ronda. Eh, Te voy a dejar las preguntas difíciles. La epistemología, no. Y la de ecologista, hay que crear la carrera, ¿no? Es fácil. Y que, así es mi respuesta. Ahora, yo creo que para ustedes dos, yo creo que ustedes deberías tú hacer lo que tú dices que hay que hacer. No te creas el discurso de los medios. Entonces, sé crítico. Eh, por ejemplo, la industria financiera es en Estados Unidos de las más reguladas del mundo. Yo diría la más regulada del mundo por lo que pasó en el 2008. ¿Hay problemas con startups de fintech? Nada. La regulación solamente te dice no salgas de aquí. Dentro puedes tener toda la creatividad que quieras. La regulación permite que la innovación negativa no ocurra. Si no entendemos ese hecho, va a ser muy difícil. Van a seguir pensando esta falacia que te dice las tecnológicas. ¿Por qué no quieren ser reguladas? ¿Por qué? Porque regular significa gastar más dinero en hacer las cosas bien. Significa pensar más, tener más ética, hacer análisis de impacto social y ambiental por las mismas razones que las petrolíferas no querían ser reguladas, pero ahora están reguladas. Si ves la historia de la regulación, ha sido para bien y no para mal. Así que ese es un problema que ustedes tienen con el discurso mediático, que le están lavando el cerebro y lamentablemente se lo tragan sin querer. ¿Quieren hipercapitalismo? Yo no quiero. O sea, no puede ser que 20 personas tengan la mitad de la riqueza de la tierra. Además, una riqueza que inventamos nosotros porque el dinero no existe realmente. Así que además nos metimos nosotros los mismos en esos problemas. A mí me gustaría volver al trueque. Tú me das algo y yo te doy algo. Parece ridículo, pero seríamos mucho más felices, porque no he visto todavía un primate que acumule todos los plátanos para que nadie más tenga plátanos. Tus preguntas. Sí, ética para los ingenieros, por ejemplo, ética de la tecnología en el primer año, tal vez el segundo año, para que ya entiendan un poco de tecnología. Y después en cada materia de la carrera, un ejemplo del uso de la ética, porque la ética es contextual y hay que practicarla. Yo estoy contigo y eso es lo que propongo. Ética tan importante como las matemáticas en toda la carrera. Los médicos lo hacen, ¿por qué no? Los ingenieros. Y yo creo que lo que pasa con la visión de ustedes es que ustedes están colonizados económicamente. Yo creo que uno podría inventar otro sistema que sea mucho más justo que el capitalismo para que no hayan esas diferencias entre personas. O sea, tiene sentido que, sobre todo en países menos desarrollados, eh, una persona gane 100 veces más que la persona más pobre. Y no solamente pasa en África, hoy en día en Venezuela, como está tan mal económicamente, hay mucha gente haciendo estos etiquetados y moderación de datos. Pasa en India, hay una película buenísima, no recuerdo cómo se llama, hace poco, de una mujer independiente que es una película buenísima de cómo se discrimina a la gente y al mismo tiempo va mostrando también cómo se discrimina a las castas en la India. Así que se toma las dos cosas, discriminación humana y discriminación algorítmica. No recuerdo ahora el nombre, pero si lo buscan seguro que lo encuentran. Yo creo que hay que hacer lo que tú decías, me gustó mucho. Critica todo, analízalo de nuevo, hazte una lobotomía, todo lo que sabes fuera. ¿Cómo lo harías de nuevo? La educación sería completamente distinta, por ejemplo.
pero no lo hemos hecho. Bueno, yo creo que has contestado ya todo, pero, pero sobre todo estoy de acuerdo con lo que decías de que puede no gustarnos cómo se está haciendo la regulación, pero hasta los sistemas naturales se regulan también, es decir, para ser más eficientes, con lo cual no tiene sentido que algo como la inteligencia artificial o la tecnología en general no vaya a estar regulada para producir los mejores resultados y no resultados que son dañinos, ¿no? Porque eso es lo más importante. Con relación a lo que decías en tu pregunta, bueno, pues parece que cuando hablamos de ética estamos pensando únicamente, bueno, en buscar buenos resultados, eso es importante y en ese sentido la ética es proactiva y muy importante, pero también sobre todo lo que estamos intentando es evitar los males y los daños. Y en un mundo en el que la inteligencia artificial está provocando ya discriminación, está provocando muerte, está provocando daños objetivos, por lo menos deberíamos intentar introducir correctores para ese tipo de situaciones, ¿no? Si encima podemos promover el bien común, una palabra que ha desaparecido de nuestro lenguaje, pero que es muy importante, podemos promover determinadas consideraciones que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, pues con lo social, pues estupendo, pero por lo menos evitar el mal, ¿no? Que sería lo mínimo, ¿no? Y con respecto a la ética en la enseñanza, a mí, claro, yo qué voy a decir, me parece fundamental, indispensable y que tendría que estar desde los niveles más básicos de la enseñanza, que cada vez está recortándose siempre más en horas, siempre está perdiendo. Si queremos tener espíritu crítico para relacionarnos y convivir mejor con la inteligencia artificial, necesitaríamos esas herramientas que proporciona la ética y la filosofía, pero desde luego en las actividades profesionales y en el desarrollo de la ingeniería creo que es fundamental, y es fundamental desde el primer año de estudios para tenerlo como una guía fundamental para todo lo demás que uno va haciendo. En Francia, por ejemplo, han decidido que nadie puede presentar el doctorado si no acredita una formación mínima en ética e integridad de la investigación en todas las carreras. Lo que pasa es que se está impartiendo sobre todo, y yo cuando era profesor de ética aplicada, se hacía en el último año de carrera. Creo que eso es un error, hay que hacerlo en el primer año, porque en el último ya todo el año está hecho ya. Entonces claro, hay que hacerlo por lo menos en el primer año de carrera. Y eso tiene que ver con el cultivo de una serie de virtudes que tienen que ver con el análisis crítico, también son virtudes que tienen que ver con las virtudes éticas, al final tienen mejores resultados epistémicos, ¿no? Y por eso está relacionado la ética con el conocimiento también. Y creo que eso se cultiva desde la infancia, pero desde luego en las carreras, en todas las carreras, debería haber una mínima reflexión sobre cuál es el sentido, los valores, los principios que orientan esa actividad. Y hacerlo desde el principio, ¿no? En Francia, por lo menos, han empezado con eso, de que nadie presenta el doctorado si no tiene acreditado esa formación en ética e integridad. Aquí proponemos en España que se haga, pero que se haga esa formación desde el principio de los estudios universitarios, por lo menos. Qué bien. Hay algunas preguntas por aquí. Cristina, Carlos y... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Me está encantando. Yo soy Cristina Puente, soy ingeniera informática, profesora y también, bueno, pues estoy dentro del mundo de la inteligencia artificial. De hecho, yo creo que he coincidido con vosotros en algún contexto, ¿no? A mí me gustaría preguntaros vuestra opinión, porque es un tema que yo siempre, bueno, me choco, difícil de convencer, de cómo convencer a la población en general que a veces quedarse atrás es avanzar más rápido. Es decir, lo que decía Ricardo, que a veces no competir con Estados Unidos y con China. Y yo creo que ahora mismo estamos metiendo inteligencia artificial a saco para no quedarnos atrás, pero es que eso nos va a equiparar al resto y no nos va a poder equiparar porque efectivamente nos vamos a quedar atrás. A lo mejor lo que nos va a hacer avanzar más adelante es esperar tranquilamente a que la tecnología esté mucho más madura, mucho más probada, en qué sistema se puede meter, cómo se puede meter. Porque yo, por ejemplo, estoy en una universidad, que no lo voy a decir, donde hay que meter inteligencia artificial a saco porque la de enfrente lo está metiendo. Pero no tenemos, o sea, nadie se ha parado a pensar.
No, casi. Privada, luego te lo digo. Entonces, es como, ya, pero es que a lo mejor está bien que no lo metamos porque tenemos que ver en qué procesos, en qué asignaturas y cómo lo ponemos. Con lo cual, que prueben ellos, que hagan ellos de conejillos de indias y dentro de 3 años ya sí, eso nos lo pensamos. No, es como, es que hay que sacar más másters que nadie, hay que meterlo a saco. Y las voces discordantes, pues nos han quitado del medio porque, claro, no interesamos, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar contra eso? ¿Cómo luchar contra tanta desinformación donde hay 1000 youtubers y opinadores que cantan los beneficios de la inteligencia artificial y que si no lo usas te quedas atrás y vas a ser un tal y no sé cuál? ¿Cómo luchar contra ese proceso de deshumanización tan grande al que estamos expuestos? Porque yo creo que tenemos todo en contra. Entonces da igual lo que hayas estudiado, da igual a lo que te dediques, porque te va a venir una persona que tiene un máster que ha hecho 2 años que ya te dice que no tienes ni idea y que no sé qué, y que te va a dar 10 ejemplos chinos o americanos o no sé qué. Entonces es muy difícil ir contracorriente de eso. Entonces, de Norteamérica, América, perdóname, pero sí. Entonces, efectivamente, estadounidenses, yo también tengo sesgo. Entonces, yo veo que dices, al final me callo y ya está, y el tiempo ya pues se encargará de dar la razón o no a todo ese sistema que estamos viviendo y que creo que vamos un poco contracorriente y que lo que nos puede diferenciar del resto y nos puede incluso poner a ser empresas más líderes o diferentes es el regular o el controlar ese uso con cabeza de inteligencia artificial. Muchas gracias. Bien, yo soy Carlos Matai, soy también profesor en la universidad y también miembro de este centro. No, de esta, no lo sé. No, me ha gustado muchísimo también la conversación y quería hacer una consideración sobre la propia conversación y esto que llamamos el diálogo improbable. Y es que desde que iniciamos este ciclo hace ya bastantes años, partimos de la idea de que aquí no venimos nadie a convencer a nadie y que lo más interesante precisamente de la conversación es encontrarnos con ideas que nos pueden abrir el perímetro de nuestra visión o que incluso pueden tambalearnos o llevarnos a contradicciones, a visiones diferentes, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que no acabará la conversación aquí y sería muy interesante que esta conversación que calificamos, como decía Richard Sennett, como dialógica y no dialéctica, aquí no venimos a la dialéctica del que gana y del que pierde, porque además estamos en un tema que precisamente la conversación es fundamental para ir construyendo la acción. Una sola cuestión que tiene que ver con esto. Yo doy clase en industriales, en el ámbito de la ingeniería de organización. Hay muchas de las técnicas que yo he tenido que aprender y que he tenido que enseñar durante estos años que se utilizan para problemas para los cuales, tal como los configuramos, los datos sí que representan bien el problema. Lo cual quiere decir que tenemos una enorme oportunidad porque podemos dejarle eso a la inteligencia artificial, puede pasar en caminos seguramente también, con lo cual reducimos la carga de pensamiento analítico y aparece el tiempo que necesitamos para el pensamiento crítico, para el pensamiento creativo. A mí me gustaría que esto fuera así, que realmente la inteligencia artificial nos posibilitara algo que nos hace falta, y creo que en eso coincidimos todos, que es la universidad como un espacio se ha dicho por aquí, de pensamiento creativo, de cuestionar el mundo que nos viene dado y que precisamente nuestra labor como universitarios tiene que ser no resignarnos y no dar las cosas tal como vienen. Hay otra pregunta y cerramos esta. Muchas gracias, muy interesante, un poco a veces terrorífico, un poco. Y quería... mi nombre es Cristín, soy aquí del ITD. Y justo aquí en el ITD, frente a los retos, por ejemplo, del cambio climático, hablamos de la ecoansiedad, ¿no? Y aquí ahora creo que podemos hablar de una tecnoansiedad o IA-ansiedad, alguna cosa del tipo. Y quería traer para el espectro personal, ¿qué recomendaríais para una persona común, ¿no? Que frente a todo esto,
¿qué puede hacer? ¿Cuál podría ser el rol? A veces no es un diseñador de políticas públicas, no sé, a una madre, a un vecino, a una persona, cómo lidiar y de qué forma podría aportar a esta discusión. Creo que anoté aquí las preguntas, de mi memoria no. Ya me acuerdo ya. Eh, yo creo que sí, yo creo que como la inteligencia artificial va tan rápido, es mejor dejar que otros hagan los errores, porque va muy rápido y tiene un alcance global. Porque los errores de otras tecnologías tenían alcances locales generalmente, pero con Internet esto tiene un alcance global igual la tecnológica, así que yo estoy de acuerdo. Mejor esperar y después lo que se llama en inglés hacer leapfrogging, que es los saltos de la rana para llegar adelante y ganar la carrera. Y les puedo mostrar unos ejemplos. El año pasado estuve en Ruanda, que es increíble después del genocidio lo que han avanzado. Me encontré con una de las ciudades más limpias del mundo, que uno no espera en África, uno tiene estereotipos. Kigali es una ciudad más limpia del mundo. Conducen mejor que Madrid, así que también sorpresa. Eh, Todo el mundo tiene una cartera digital en su móvil. Para pagar algo manda un mensaje de texto al número del negocio y sale de su cartera digital. Si alguna vez tiene dinero en efectivo, que ya se usa muy poco, va a una esquina donde generalmente una mujer con un quitasol, porque hace sol, y que tú le pasas el dinero y ella se encarga de mandar otro mensaje a la empresa de telecomunicaciones, que es la que maneja todo el dinero digital para bien y para mal de Ruanda, o sea, saben todas las transacciones del país, para bien y para mal, y pone el dinero ahí. Lo hablamos de no ser digital, de la exclusión digital. Bueno, todo con el gobierno es vía Internet. Pero si no sabe usar Internet, hay 6.000 personas en todo el país que son como, yo diría, escribanos digitales, que trabajan desde su casa y todos son profesionales porque ese trabajo da dinero en Ruanda, pueden vivir. Y lo que hacen ellos es hacer el trámite por la persona. Y a la persona le cobran lo mismo que le cobraría al gobierno por hacer el trámite. Así que le da un porcentaje, el gobierno le da un porcentaje de su dinero a los escribanos digitales para que hagan ese trabajo. Así que la persona no tiene que saber Internet y paga lo mismo que el resto. Eso me parece que es un ejemplo de lo que tú estás diciendo. Usar la tecnología de la forma más simple, más justa, para que todo el mundo tenga los mismos accesos, los mismos servicios y que quienes perdieron los bancos. Porque la mayoría no podía tener cuenta bancaria porque no ganaba suficiente dinero, pero ya no importa, porque ya en el banco no es necesario. Así que podemos salir de este sistema financiero que es parte del problema. Así que un ejemplo, yo creo que esas son las cosas que hay que hacer. Pasa lo mismo con WeChat en China y está pasando mucho en otros países desarrollados, en vía de desarrollo, que se está aprendiendo de los errores y también con nuevas tecnologías se están tomando atajos que permiten que las cosas sean mejor. Así que yo estoy de acuerdo contigo, Cristina, ¿no? Eh, sí y no, sí y no. Yo creo que igual hay que entender los conceptos. O sea, por ejemplo, justamente la semana pasada vengo de un encuentro en Alemania que se nos juntamos para discutir el futuro de la informática, con todo lo que está pasando. En particular, ya no se necesita aprender a programar, se lo hace un sistema. Ponerse de acuerdo si necesitamos entender los conceptos de programación o no fue difícil. Creo que no nos pusimos de acuerdo. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que estamos elevando el nivel de abstracción de la programación. Empezamos con lenguaje de máquina hace 50 años, pasamos los lenguajes, los primeros lenguajes empezamos orientados a objetos hace, digamos, es como 50 años también, si lo otro es más antiguo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que saber hacer? Tenemos que saber orquestar, integrar, eh, hacer arquitecturas de agentes que van a hacer todo esto. Y eso no lo saben hacer todavía los agentes. Cuando hagan eso, vamos a tener más tiempo libre para hacer otras cosas, pero vamos a tener que seguir siendo más inteligentes que las máquinas, porque si no somos más inteligentes que las máquinas, ¿para qué estamos aquí? Ya, vamos a la casa y nos vamos todos a una playa. Ahora,
Esa es mi utopía, que la IA hace todo lo que nosotros no queremos hacer. Y como decía una famosa escritora polaca, ahí tengo tiempo para escribir, etcétera, etcétera, y no que la IA escriba por mí. Y eso es lo que podría hacer el verdadero renacimiento humano, que la IA hace todo lo que no queremos hacer y nosotros hacemos lo que son cosas humanas. Pero tenemos que entonces poner una regulación básica. La IA no deberá hacer cosas que son reservadas para el ser humano. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué es eso. Porque si la IA hace todo, dejamos de ser nosotros mismos. Yo no sé cómo la gente no ve eso. Ese va a ser el problema en el futuro. Y finalmente tu pregunta era de ¿a qué hace una persona común? Esa no eres tú, porque una persona común no está aquí. Así que pero yo creo que ahí el tema no es lo que tendría que hacer esa persona. Yo creo que qué tienen que hacer los gobiernos. Y yo copiaría, por ejemplo, lo de Finlandia. Todos los finlandeses saben todo lo básico sobre la inteligencia artificial, entonces tienen ventajas con respecto a otros ciudadanos europeos. Y algo muy importante, saber cuáles son las limitaciones de la tecnología, porque mucha gente no lo sabe. O sea, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Tal como hemos hecho eso para la energía atómica, para otros temas. Es decir, poner cuáles son las líneas rojas donde ya no es ético o no es legal, para nosotros podemos hacer mejor. Así que yo haría capacitación gratuita de parte de los gobiernos para que toda la gente entienda. Parte de la regulación nueva que comenzó a ser cierto en febrero del año pasado, creo, no, o este febrero, fue esto de que todas las empresas tienen que hacer eso con sus empleados. Pero yo creo que eso tiene que ser a nivel global, no solamente con las empresas. Bueno, ya has contestado todo. Simplemente lo que dices al final tiene que ver con esa alfabetización digital que necesitamos para poder empoderarnos de alguna manera y salir un poco de esa oscuridad, ¿no? Y ser ciudadanos ilustrados en un mundo que es un mundo digital, es un mundo en el que interactuamos constantemente con máquinas y con dispositivos que tienen algún grado de autonomía y de capacidad de decisión. Y con respecto a lo que comentabas al principio, en mi institución pasa exactamente lo mismo. La mía ya la conocéis, el CSIC. Están en una loca carrera porque piensan que todos nuestros problemas, por ejemplo, de gestión y de organización, se van a solucionar con la inteligencia artificial. Y hay todo un programa, y hay compañeros del Instituto de Inteligencia Artificial, que igual conoces, Jesús Cerquides, que le han nombrado como el comisionado para la inteligencia artificial porque piensan que todos los problemas que tenemos, todos los procesos lentos, trabas burocráticas, se van a solucionar con inteligencia artificial. Es un error mayúsculo y además lo hemos dicho en varias cosas, pero no nos hacen caso. Pero yo creo que hay que seguir diciéndolo e insistiendo porque creo que es mucho más inteligente y más prudente esperar un poco a ver cómo funcionan las cosas, introducir, por supuesto, en los campos en los que sea interesante herramientas, pero hacerlo no de una manera alocada y pensando que eso va a solucionarlo todo. Ese es también otro de los problemas que no hemos comentado, que es el solucionismo tecnológico, y en este caso el solucionismo de la IA. Vamos a solucionar todos los problemas, en nuestro caso, burocráticos, administrativos, de gestión, pero también sociales, políticos, económicos, con la inteligencia artificial. Y eso es un profundo error. Desde luego, en nuestra institución estamos de cabeza en eso y creo que vamos al precipicio. Pero bueno. Bueno, yo creo que son las 2 menos 20, es muy buena hora ya para poder cerrar y así no nos agotamos. Han quedado todavía muchas cuestiones, yo creo, en el tintero, ¿no? Pero bueno, pues seguiremos conversando. Muchas gracias por haber venido y seguimos, ¿no? Un gran aplauso para nuestros ponentes.